Esas almas separadas, nuestras, yo voy a estar igual, tú también. El alma cuando se separe va a tener ideas infusas también, es decir, van a recibir ideas infundidas en su mente directamente, no las van a conocer. Nosotros ahora conocemos las cosas a través de los sentidos, vamos conociendo cosas nuevas a través de la percepción de los sentidos, haciendo todo el proceso de abstracción, pero en ese momento, como no están los sentidos, no está la parte corporal, vamos a conocer por ideas infusas. Un ángel puede infundirnos ideas, Dios puede infundirnos ideas, y nosotros, almas con almas, se van transmitiendo y las ideas, se infunden las ideas. También las almas se van a poder ver y contemplar intuitivamente, como hacen los ángeles, por intuición, no por razonamiento, por reflexión. Es decir, el alma aplica la potencia intelectiva y está conociendo a la persona. Es muy difícil que podamos entenderlo porque no tenemos la experiencia de un alma realizando una acción intelectual, porque no lo conocemos experimentalmente, pero es así. Conocen por consiguiente, cuando un alma contempla a la otra, la espiritualidad que tiene, la libertad, la inmortalidad de ellas mismas y de los demás. Se ve reflejado como en un espejo directamente todo. Se ve a Dios como autor de la naturaleza. Se conoce si se ven perfectamente unas a otras. Se conservan las virtudes adquiridas y las infusas. Todas las cosas buenas que se han hecho quedan en el alma como raíz. Es decir, todas las virtudes teologales, morales, todas las que has practicado te quedan en el alma. La belleza va a estar en el alma. Después va a redundar en el cuerpo, en la luminosidad del cuerpo. Juntamente con los dones del Espíritu Santo, como se han ido desarrollando. Pueden contemplar profundamente las cosas de Dios. Estoy hablando de las almas que ya están en el cielo también, aquí, en este caso. No pueden relacionarse directamente con los habitantes de la tierra, a no ser por una especial disposición de Dios. Sería un milagro, por disposición especial de Dios, un alma, tanto del cielo como del purgatorio, podrían ponerse en contacto con alguien de la tierra, pero no es natural. No es que ellos les sea eso propio, sino que porque Dios se lo permite o quiere Dios, ellas lo pueden hacer. Vamos a ver el tema de la confirmación en gracia. ¿Qué significa? Las almas del purgatorio están confirmadas en la gracia, no la pueden perder jamás. Se habla de que algunos santos fueron confirmados en gracia en vida, que Dios le prometió que no perderían jamás la gracia. No se sabe. Es un poco extraño, porque uno puede caer en la presunción, le puede hacer daño al alma, porque sí. Entonces, pero acá sí están confirmadas en gracia. No pueden perder jamás. Esto lo negó Lutero. Lutero afirmaba que las almas del purgatorio, antes de negar que existían, pecan continuamente deseando el descanso y la liberación de las penas. Así como que van insultando y todo porque no quieren eso, o sea, no. Están en el amor, se salvaron, viven en gracia y aman. Esta afirmación fue condenada por el Papa León X. ¿Por qué no insultan? ¿Por qué no se rebelan contra todo eso? Porque primero salieron de esta vida en gracia de Dios, porque en el juicio particular se les dio la sentencia irrevocable de la salvación que van a cumplir infaliblemente después de purificarse, porque las almas separadas se fijan, quedan fijadas inmutablemente en el bien o en el mal, si fueron condenadas.
Queda fijo uno en el bien o en el mal. No hay punto medio. Cuando uno muere no hay un punto medio, son dos puntos nada más, extremos. Tan extremos que uno no puede pasar hacia el otro y el otro hacia el... Eso lo encontramos en la parábola de Lázaro y el rico, Epulón. No se puede pasar de un punto al otro, pero no existe un punto tercero, que es lo que quisiéramos todo, que haya un punto intermedio, donde podamos ni allá ni acá, pero pasarla bien, como se diría. La confirmación en gracia no es solamente que no se puede pecar mortalmente, ni siquiera venialmente. Si cuando se eligen cosas, se eligen siempre entre bienes. No quiere uno cosas que no sean bien. Y va a tener un instinto natural de la elección del bien de las cosas, porque su corazón es bueno, su alma es buena. Perdón. Entonces, espontáneamente va a querer todo lo bueno. No se necesita preguntar, ¿esto será bueno o será malo? Espontáneamente el alma hará todo lo bueno que pueda, elegirá entre cosas buenas, libremente, pero siempre serán cosas buenas. Vamos a ver el consuelo del purgatorio, que es otro tema muy lindo. En el purgatorio no todo es dolor y tormento. Disfrutan de consuelos verdaderamente inefables. Es uno de los aspectos más bellos de la teología del purgatorio. ¿Qué consuelos habrá allí? Primero, la certeza de la salvación es un consuelo tremendo. No se quitará jamás. San Juan de la Cruz coloca un texto, voy a leer. Esta es la causa por qué los que yacen en el purgatorio padecen grandes dudas de que han de salir de allí jamás y de que se han de acabar sus penas, porque aunque habitualmente tienen las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la actualidad que tienen del sentimiento de las penas y privación de Dios no les deja gozar del bien actual y consuelo de estas virtudes, porque aunque ellos echan de ver que quieren bien a Dios, no les consuela esto, porque no les parece que los quiere Dios a ellos, ni que de tal cosa son dignos. Antes, como se ven privados de Él, puestos en sus miserias, parécenle que tienen muy bien en sí y por sí el ser aborrecidos y desechados de Dios con mucha razón para siempre. Está hablando del infierno. El padre Silverio de Santa Teresa explica la interpretación expresada por el santo en su nota, porque no es exacto lo que dice aquí. No, estaba hablando del purgatorio, pero es un error. Pero van a ver por qué le viene este error a San Juan de la Cruz. Se lo digo porque en algún momento lo pueden leer ustedes en sus obras. Él dice, vuelvo a repetir el texto que no es correcto, y ya va a explicar el padre Silverio por qué dice esto San Juan de la Cruz. Vuelvo a leer el texto. Esta es la causa por qué los que yacen en el purgatorio padecen grandes dudas de que han de salir de allí jamás. Me está diciendo lo contrario, porque decimos, hay un consuelo que es la confirmación de que te has salvado y de que se han de acabar sus penas, porque aunque habitualmente tienen las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la actualidad que tienen del sentimiento de las penas y privación de Dios no les deja gozar del bien actual, ¿no? Como que no gozan de nada, y consuelo de estas virtudes, porque aunque ellos echan de ver que quieren bien a Dios, no les consuela esto, porque no les parece que los quiere Dios, como que sienten que Dios no les ama a ellos, ni que de tal cosa son dignos. Antes, como se ven privados de Él, puestos en sus miserias, les parece que tienen muy bien en sí y por qué ser aborrecido y desechado de Dios con mucha razón para siempre. Ahora viene la explicación.
El padre Silverio de Santa Teresa explica la interpretación expresada por el santo en su nota en las obras del santo. Es fácil que el doctor místico, San Juan de la Cruz, no se detuviera en pensar el valor de esta opinión, que había leído en algunos autores, y cómo le venía muy a pelo para significar cómo afina y adelgazada Dios nuestro Señor las purificaciones pasivas en algunas almas, cómo afina y adelgaza Dios nuestro Señor las purificaciones pasivas en algunas almas, de que vienen. Él leyó ese texto tal cual como lo recibe y dice, esto deben padecer las almas purificadas que están pasando por una purificación en este mundo, que parece que Dios no les ama y todo eso. Pero es que ese texto que él creía verdadero no es un texto verdadero, ya van a ver, ¿no? San Juan de la Cruz no lo escribió tanto para enseñar teología dogmática, sino porque esto le servía para explicar cómo suceden las purificaciones pasivas en algún alma. Pero es doctrina del todo firme y segura, sobre todo después de la condenación de la proposición de Lutero, que las almas del purgatorio están del todo ciertas de su eterna salvación y no pueden abrigar la menor duda sobre ellos. Esta seguridad les proporciona un gozo y alegría tan grande que contrarresta en gran parte la pena que experimentan por la dilación de la visión beatífica. Es una mezcla de gozo y dolor tan inefables que sería difícil determinar en un momento dado cuál de los dos sentimientos prevalece. A veces ya en este mismo mundo, la simple virtud de la esperanza produce consuelos inefables que suavizan y endulzan las amarguras de la vida de las personas que viven en gracia. Tanto en el bien que espero que toda pena me da consuelo, dice San Juan de la Cruz. Bueno, acá no puse yo el texto, pero San Juan de la Cruz recibe esto como una cosa cierta de un santo, y no era así, ni escribió ese santo, no lo puse, se me pasó. Por eso él lo ponía como diciendo, bueno, acá dice esto, pero esto me viene bien para explicar, así son las purificaciones del alma. No está enseñando eso él, sino que lo pone para que entendamos cómo son las purificaciones del alma en este mundo. Creo que lo voy a sacar después el texto porque no va a crear confusión. Es decir, a ver, hay santos que en el momento del martirio morían incluso sonriendo, en éxtasis, con una sonrisa, estaban llenos de gozo, como transformado su rostro, mientras le estaban dando con todo. Entonces, ¿por qué? Porque prevalece el amor y el deseo de hacer eso por Cristo, y ven el cielo y la vida eterna y la posesión de Dios inmediatamente. En el purgatorio, esto puede darse perfectamente así, es decir, que sea tanto el deseo de padecer por amor, que ya sea más bien, no se sabe si es dolor o gozo lo que se siente. Eso también es una posibilidad. La madre de elección, la ermitaña, me decía que ella quería ir al purgatorio por el gozo que se debe sentir allá de poder sufrir, y algo de cierto tiene, teniendo en cuenta esto, uno quiere irse al purgatorio, pero más que nada al cielo, ¿no? Otra de las cosas que va a producir gran gozo al alma es la conformidad con la voluntad de Dios. Quiero lo que Él quiere y esa conformidad va a producir un gozo enorme. Saber que uno está en la voluntad de Dios y está queriendo lo que Dios quiere y no hay otro modo. Y es plenísima. Eso va a producir mucho consuelo. Y esto pasa en esta vida también, cuando uno está haciendo algo difícil pero que sabe que Dios le gusta y lo está haciendo y lo va haciendo y lo termina de hacer más que nada, se queda muy contento. Cuando se abraza una cruz con valentía y con decisión, entendiendo que viene de Dios. Las almas del purgatorio se dan cuenta, advierten con toda claridad que las penas que padecen son sumamente justas,
Y les da gozo la justicia esa. No es como en este mundo que la justicia que se aplica al ladrón que tiene que ir preso no le va a caer bien. Acá sí cae todo perfectamente bien y las tienen plenamente merecidas por sus pecados. Se inclinan con amor ante la divina justicia que les parece tan santa y adorable como su misma misericordia. Y ellos no darían ni un solo paso para librarse de sus penas antes de la hora que Dios ha determinado. Quedan perfectamente tranquilas y gozosas cualquiera que sea la distribución de los sufragios que le disponga la divina providencia. Nada les turba, nada les hace perder la paz. No quieren sino lo que Dios quiere. La intensidad de sus sufrimientos no perturba en nada la serenidad de su espíritu, porque esa turbación del alma proviene en esta vida de la alteración de las potencias sensitivas, y ellas la poseen tan solo radicalmente en la raíz del alma. Otra de las cosas que va a producir un gran gozo es el gozo de saberse que se están purificando. ¡Wow! Me estoy purificando, me estoy haciendo bello como Dios es bello. Me están quitando los pecados, no los pecados, pero las culpas. Es como si me quitaran suciedad, me están haciendo bello. Esto lo puede entender más la mujer que tiende a embellecer su rostro, ¿verdad? Le están quitando las arrugas y los granitos y todas las irregularidades del cutis. Pero todo el alma. ¿Qué no daría una mujer tratamientos dolorosísimos? Y el gozo que cuando le están haciendo eso está experimentando de que le están quitando los granos que no soporta. ¿Qué no hacen? Se ponen hasta cemento en la cara. De todo lo que sea tremendo, basta de que no tengan ese grano o esa arruga o un pelito que se ve así en la luz del sol que no se... Nada. Y quedan rojos, algunas se internan, se les va la mano. Bueno, la purificación del alma en el cielo. Este es otro motivo de inefable alegría para las almas del purgatorio, el ver que se van limpiando y purificando de las manchas que le afean ante la mirada de Dios. En el momento mismo del juicio particular, el alma se contempla a sí misma tal como es en realidad ante la mirada de Dios y se espanta. Se ve llena de granos en el alma. Y la vista de sus pecados e imperfecciones le causa un horror tal que ella solo se precipita en el infierno o en el purgatorio sin que nadie le diga, se tira, se zambulle, ¿no? Que no me vea así el Señor. Santa Catalina de Génova, luego de tener visiones del purgatorio, explica lo siguiente. Voy a leer lo que ella vio. Cuando llega la separación de los cuerpos y de las almas gravitan, si puedo hablar así, como naturalmente, hacia los diversos lugares que le están destinados. La que está manchada por el pecado mortal no espera que se la conduzca al lugar de los tormentos, a donde la llama la justicia divina. Un horroroso instinto la lleva a precipitarse por sí misma, y si se la impidiese de llegar a él, padecería más cruelmente que en el mismo infierno. ¿Por qué?, se preguntará. Porque en cualquier otra parte estaría separada de la voluntad de Dios, que siempre va mezclada de misericordia. Pues, como tengo dicho, los réprobos en el infierno padecen menos de lo que han merecido. No encontrando, pues, un lugar más conveniente a su estado y más suave para ella que el infierno, el alma criminal acude allí como a su propio lugar. Pues lo mismo sucede en el purgatorio. El alma justa, al salir de su cuerpo, viendo en sí misma alguna cosa
que empaña su inocencia primitiva y se opone a su unión con Dios, experimenta una aflicción incomparable y como sabe muy bien que este impedimento no puede ser destruido sino por el fuego del purgatorio, se baja allí de repente y con plena voluntad, de manera que quien la detuviese en el camino la serviría muy mal. Sus tormentos serían mucho más intolerables en cualquier otro lugar que en aquel que está especialmente designado a su purificación, porque sabe que mientras subsista aquel impedimento no llegará a su último fin. Es verdad que la pena del purgatorio es diferente de la del infierno, como he dicho más arriba, pero la que sufriese en cualquier lugar que dejara subsistir el obstáculo para su felicidad sería todavía más cruel. Sabiendo que el purgatorio es el baño destinado a lavar esta especie de manchas, corre allá apresuradamente y se precipita en sus llamas, pensando mucho menos en los dolores que le esperan que en la dicha de encontrar allí su primitiva pureza. Es como el mártir también, que lo tiran a la fosa de los leones, está contento viendo lo que viene, no lo que viene después de un momento difícil. Otra de las cosas que va a experimentar el alma es el alivio continuo, porque es mientras se van purificando va viendo un mayor alivio. Es un alivio continuo. Entonces el tema es el ingreso, pero al segundo nuestro o al minuto nuestro ya está aliviada, porque de más a menos. El ingreso es tremendo, pero a partir de ahí lo lindo, hay una esperanza humana también, si se quiere decir así, no solo teológica, de lo que es el salir de ahí. Entonces se le va cortando, va sintiendo alivio. Vamos a leer a Santa Catalina de Génova que explica esto. Dice así: me valdré de una comparación que puede dar alguna luz sobre esta verdad. Un cristal cubierto con una capa de lodo, o podría recibir los rayos del sol sin que esto proviniese del astro, el cual no cesa de esparcir su luz por todas partes, sino porque esta luz está interceptada por aquel cuerpo extraño. Empezad a limpiar aquel cristal y veréis cómo va penetrándole la luz a proporción que lo limpiáis. De la misma manera, el pecado es un orín que cubre el alma y le impide recibir los rayos del verdadero sol, que es Dios. Mas el fuego del purgatorio devora aquel orín, y a medida que éste desaparece, el alma recibe con más abundancia aquella luz divina que introduce consigo el contento y la paz. Se hace, pues, un argumento sucesivo de tranquilidad en las almas del purgatorio por medio de la acción devoradora del fuego en el impedimento que se oponía a ella, y este efecto va aumentando siempre hasta que expira el plazo señalado de la pena. Este tiempo disminuye también cada día y cada instante. Bueno, otro alivio, la asistencia espiritual de la Virgen María y del ángel de la guarda. Muchas revelaciones privadas dan testimonio de esto. Revelaciones obviamente de personas canonizadas y avaladas por la Iglesia. Según estas revelaciones, entre las cuales recordamos Santa Faustina Kowalska, parece ser que las almas del purgatorio gozan con frecuencia de la asistencia espiritual y alivios y consuelos maternales de la Santísima Virgen, como también consuelo del propio ángel de la guarda de cada alma, que le acompaña y anima constantemente. El ángel de la guarda nunca se separará de nosotros. No es que le esté purificando nada, va a estar animándonos, estimulándonos.
No está protegiéndonos de nada, porque ahí no se protege de nada. No es la misma misión que tiene en la tierra, pero sí el estar con uno, sí, esa es la misión en el cielo, estar siempre con uno, como compañero. Nada de antiteológico hay en estas piadosas creencias y parece natural que la dulce reina del cielo mire con maternal compasión a aquellas almas que sufren y ejercite sobre ellas su emocionante condición de consoladora de los afligidos que le atribuye a ella la Iglesia en la liturgia oficial. Y como dice Santa Faustina, pueden recibir la visita de la Virgen María, a quienes las almas le llaman estrellas del mar. Así dice Santa Faustina en el número 777 al 782 del diario. Ahí habla de la visión del cielo, del infierno y del purgatorio que ella tuvo. Número 777 al 782. Hay un autor llamado Faletti que escribe: verdad es, como ella, la Virgen María, lo reveló a Santa Brígida, que siendo madre de todos los que se hallan en el purgatorio es verdaderamente su consoladora y se interpone en cuanto le es posible entre la divina justicia y estas pobres prisioneras. No hay tormento que no le haya mitigado algún tanto y se haya hecho más ligero en su ayuda y merced a sus súplicas. Según afirma Navarino, las oraciones de esta señora son para las almas pacientes como el rocío de la mañana para la hierba casi seca y quemada por el calor del sol. Son como agua benéfica y refrescante que modera los ardores intolerables del fuego que les abraza. Es verdad, según opinión de algunos santos y doctos personajes como San Pedro Damiano, un Dionisio Cartujano, un Gersón, un San Alfonso María de Ligorio, opinión no condenada ni impugnada por la Iglesia, que en sus solemnidades ella visita el purgatorio. Miren todos los que cité, Ella visita el purgatorio acompañada de multitud de ángeles y libra de aquellas penas a gran número de las almas. Es decir, los días de solemnidad, de fiesta, en atención a lo que hace la liturgia también en la tierra. Por eso hay que celebrarla de la mejor manera, con mucho gozo, con mucho amor a Dios, unas fiestas espectaculares. Porque en atención a eso, María visita las almas del purgatorio, rescata almas esa fe, adelanta los tiempos, alivia las almas. Ella visita el purgatorio acompañada de multitud de ángeles y libra de aquellas penas a gran número de almas. Es cierto, finalmente, como ella misma se dignó prometerlo al Papa Juan XXII, se lo dijo al Papa, que sus fieles devotos que llevan constantemente el escapulario del Karma y mueren revestidos de su hábito, son por ella visitados en el purgatorio y en el día mencionado en la bula del Sumo Pontífice, que es decir, el primer sábado después de su muerte, verán caer rotas a sus pies las cadenas si fueron fieles cumplidores de las condiciones impuestas y por lo otro lado no hay obstáculo que se oponga a los efectos de su promesa. Recuerda el escapulario aquí también, ¿no es cierto? Algo semejante parece que hay que decir con relación al ángel de la guarda, aunque su oficio de tal lo ejerce tan solo mientras el hombre permanece en esta vida, es decir, cuidarnos de los peligros espirituales y corporales, materiales. No hay ningún inconveniente en que visite el alma en el purgatorio, no para custodiarla, ya no lo necesita, sino para consolarla y animarla. No olvidemos que, según Santo Tomás, el ángel de nuestra guarda estará de algún modo eternamente vinculado a nosotros en el cielo, en cuanto que será nuestro ángel co-reinante. Luego parece natural que el purgatorio nos represente un paréntesis de esta vinculación que haya comenzado ya en esta vida, tanto más cuanto que el ángel puede sin dificultad alguna visitar el purgatorio y el alma recibir sus consuelos que tanto necesita.
Vamos a ver ahora las almas con relación a nosotros que estamos en la tierra. Nos pueden visitar, pueden rezar por nosotros, nosotros por ellos, esa relación, que es muy importante. Algunos tienen confusión en este punto. Vamos a examinar lo que nosotros podemos hacer por ellas, que son los sufragios, y lo que ellas pueden hacer por nosotros, su posible impetración de gracias y su posible aparición a los hombres. Aquí vamos a hablar de lo que me preguntaban, la misa y todas esas cosas. En primer lugar, nuestra ayuda, mediante sufragios. ¿A qué se llama sufragio? Toda ayuda o favor o socorro hacia alguien. Aplicado a las almas del purgatorio se entiende por tal cuanto el hombre pueda hacer u ofrecer para aliviarles de sus penas y apresurar la hora de la liberación. Si la existencia, esta posibilidad de ayudar a las almas del purgatorio fue negada por los protestantes, pero fue definida por la Iglesia en el Concilio de Florencia. Ahí está la definición, lo leo. Definimos que los verdaderos penitentes que salieron de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, son purificados con penas purificadoras después de la muerte y que para ser liberados de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de misas, oraciones y limosnas y otros oficios de piedad que los fieles acostumbran a ofrecer por otros fieles según las instituciones de la Iglesia. ¿Qué fundamento encontramos para enseñar esto? Lo encontramos primero en la Escritura, en el pasaje ya conocido del segundo libro de los Macabeos, que ofrecieron sufragios por los muertos en una batalla para que ser liberados del purgatorio. Obra santa y piadosa es orar por los muertos, por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. B. Lo afirma toda la tradición de la Iglesia. C. Lo exige el dogma de la comunión de los santos. La Iglesia militante, purgante y triunfante constituyen una sola y única Iglesia católica, una sola, una sociedad, una sola familia, un solo cuerpo, cuyo cabeza es Cristo, cuyos miembros somos todos los que estemos incorporados a Él por el bautismo, siendo María Santísima madre de ella y miembro al mismo tiempo. Es una opinión personal mía, ocupando el lugar desde donde da vida a la cabeza y el cuerpo, es decir, siendo el corazón de la Iglesia está mal redactado, siendo el corazón de la Iglesia la que bombea sangre a la cabeza, Cristo y a todos los miembros de su cuerpo místico, cada uno de nosotros, ella tiene que ser el corazón. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, realiza la unión de todos los miembros en Cristo mediante la caridad, supuesta la gracia santificante. Bueno, no es que, nosotros con nuestros sufragios le ayudamos a las almas a purificarse más rápido, a aliviarles también, las dos cosas, le podemos ayudar a acortar el tiempo y aliviar la intensidad. Y tenemos obligación de ayudarlas, es obligación de caridad ayudar a las almas del purgatorio, no es una opción, estamos obligados a hacer algo por ellas. La ayuda a las almas del purgatorio no solo es posible y recomendable, sino que es además obligatoria para todos los cristianos. Por eso la Iglesia se asegura
En las misas de rezar por los difuntos, todos los cánones de la misa se pide por los difuntos. La liturgia de las horas siempre, la última petición es por los difuntos. Fíjense. Entonces se asegura de que la iglesia militante esté constantemente orando por la iglesia purgante y esté encomendándose a la iglesia triunfante. O sea, entre las tres están en continuo contacto. Lo exige la caridad. Si tenemos que amar incluso a los mismos enemigos, ¿cómo no vamos a amar a las almas del purgatorio que murieron en gracia, no? Lo postula la piedad. Piedad significa, la piedad se pone en práctica en una familia, es la actitud de amor hacia los padres, de los hijos hacia los padres, y por extensión a toda la iglesia y a todo lo que es espiritual también. Los miembros de una misma orden religiosa también, de una familia, de una corporación. Y los reclama la justicia. Porque puede suceder que alguien esté en el purgatorio por culpa nuestra, o se haya acrecentado sus penas por culpa nuestra, por malos ejemplos, alguna palabra, le enseñamos a criticar, a hablar mal de otro, a murmurar, y todo eso va a caer sobre nosotros. Damos mal ejemplo. Hay 3 modos de ayudarlas. Triple forma. La impetración, el mérito y la satisfacción. Impetración es todo tipo de oración y ofrenda. Es todo tipo de oración que se hace. El mérito es el mérito personal de uno aplicado a las almas, y la satisfacción son también todas acciones físicas, un ayuno, una penitencia, una limosna que puedan estar ofrecidas por las almas. Vamos a ver el valor que tienen estas fórmulas, estas formas de ayuda. La oración en primer lugar. No es infalible, no tienen un valor directo, no actúan ex opere operato, que producen necesariamente la acción, sino que tiene un valor indirecto, de conveniencia, porque la oración que hacemos no se dirige a la justicia de Dios, sino a la misericordia. Son como limosnas que pedimos para las almas. Nuestras oraciones, incluso la misma Virgen María, ella, no es que una oración de ella sacó a las almas del purgatorio. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Es decir, alivian, ayudan, no producen la acción ex opere operato. Ellos no pueden pedir su propia liberación ni interceder para ello. Ahí no hay satisfacción. El mérito, todas las obras meritorias ofrecidas a Dios en sufragio de los difuntos no tiene valor directamente por sí misma, porque el mérito es personal, intransferible, qué sé yo. Yo hago una peregrinación y a un santuario y lo ofrezco por pero es mi sacrificio, es personal, yo gano mérito y lo ofrezco por las benditas almas del purgatorio, que les llegan ciertamente. No les llega el mérito mío, porque ellos no crecen en el mérito, pero yo con ese mérito ofrecido puedo influir en aliviar a las almas. Entonces hablamos de una manera indirecta y concomitante de ayudarlas.
Y por satisfacción, la que ofrece a Dios una compensación por la pena temporal debida por los pecados perdonados, que a diferencia de la impetración y el mérito, la satisfacción puede ser ofrecida por los demás a título de condignidad. Acá cambia, la satisfacción cambia. O sea, para subsistir ante la divina justicia, la satisfacción que estos otros deben ofrecer a Dios. La única condición que se requiere para ello es el estado de gracia, tanto por parte del que ofrece la satisfacción como por parte del que se beneficia. Santo Tomás lo enseña diciendo: el efecto de la caridad produce una satisfacción más acepta a Dios en aquel que padece por el amigo que si padeciese por sí mismo, pues esto es propio de la caridad espontánea y aquello de la necesidad, de donde se deduce que uno puede satisfacer por otro con tal de que ambos estén en caridad. Por eso dice el apóstol: ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. Si uno puede hacer algo por el otro a modo de satisfacción, satisfacer por el pecado del otro, el valor satisfactorio de nuestras obras ofrecidas por las almas del purgatorio es mayor no solo que las satisfacciones. Es decir, lo que nosotros podemos ofrecer a modo de satisfacción por un alma del purgatorio es mucho más de lo que ellos puedan hacer por sí mismos, porque ellas no pueden hacer nada para satisfacer para sí mismas. Tienen que cumplir con justicia lo que se les ha dado. Y sí, nosotros podemos hacer actos de satisfacción. Son la aplicación de los sufragios. Hay sufragios comunes y particulares. Sufragios comunes es decir, voy a ofrecer sufragios por las almas en general. Y voy a ofrecer sufragios por mi tía, la tía Ruth, por decir algo. Voy a ofrecer por la tía Ruth. Entonces son dos cosas distintas. Los comunes se aplica a todos por igual y Dios sabe a quién aplicar, a quién le cae más que a otro, según muchas cosas que Dios tiene en cuenta. Incluso tiene en cuenta si uno creía en estas cosas y si lo hacía con otras almas durante la vida. También tiene en cuenta todo eso. ¿Se puede explicar qué significa sobreoperado y sobreoperante? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Es decir, en los sacramentos nosotros decimos que un sacramento que instituyó Jesús actúa ex opere operato, es decir, sí o sí produce el efecto por la misma fuerza del sacramento. Si el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, eso es el cuerpo de Cristo y no hay otro modo. Aunque el sacerdote esté en pecado mortal, que el sacerdote, no sé, lo que quieran. Si él dice eso, se produce. Los sacramentales de la Iglesia, que no los instituyó Jesús, sino que los instituye la Iglesia, no actúan de esa manera, sino que actúan ex opere operantis, según las disposiciones de la persona que está recibiendo o realizando esa acción. Entonces, yo voy a usar el agua bendita, depende, yo puedo usarla sin fe, no pasa nada, pero si yo lo uso con fe, sí pasa. Entonces, depende de mi fe. En cambio, que se bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no depende de mi fe, se bautizó por la fuerza del sacramento mismo. Si hago todo lo que la Iglesia me pide que haga, se produce. Bueno, aquí, cuando yo digo que cuando yo rezo por un alma del purgatorio, no es se produce ex opere operato, como si fuera que rezo y ya está, ya se fue, ya se salió del purgatorio. No. Depende de mis disposiciones, de muchas cosas mías y de las almas también. Entonces, los sufragios comunes se aplica a todas las almas por igual. Me pregunto, ¿a quién se aplica y si se aplican a todos por igual cuando es común? ¿O en la misma intensidad para todos?
Creemos que Dios regula la aplicación de estos sufragios según las disposiciones que tuvieron los difuntos durante la vida mortal. Por ejemplo, su cuidado en ganar indulgencias a favor de las almas del purgatorio, su devoción a la Santísima Virgen, su caridad para con los otros. Muchas cosas se tienen en cuenta. Cuando yo voy a ofrecer algo por todos los difuntos en general, a algunos les va a tocar de una manera más que a otros, de acuerdo a muchas cosas. San Agustín dice, no aprovechan a todos por quienes se ofrece, sino solo aquellos que, mientras vivía, se hicieron acreedores de ello. Y en cambio los sufragios particulares, por la abuela Ruth, en cuanto que los sufragios, a ver, menos mal que nadie se llama Ruth, porque si no van a andar pensando, puede ser que alguien se llamaba, pero no se llama. No cabe duda que aprovechen a esas almas con preferencias a todas las demás. Sobre si aprovechan esas almas exclusivamente sin que participen en nada las demás, las opiniones están divididas. Cuando se trata de sufragios que llevan consigo un valor infinito, como lo es el santo sacrificio de la misa. A ver, la misa por sí misma tiene un valor infinito, pero tiene 4 fines. Lo voy a anotar porque si dos se le aplican a las almas y otros 2 no. Son 4 fines que tiene la misa. Adoración, infinito. Esta adoración es un acto de adoración infinito, porque lo hace el Verbo de Dios al Padre. La persona de Cristo es infinita y el valor del sacrificio de la cruz, la adoración que se hace al Padre es infinita. La acción de gracias, con otro tipo de letra, disculpen que 1, 2. Esta acción de gracia va a Dios directamente, es infinito. Ahora vienen otras 2 que son las que se le pueden aplicar, que van a Dios también, pero se le pueden aplicar a las almas. Uno es reparación por ellas, infinito. El valor es infinito. Ahora vamos a ver por qué no se produce, por qué no, yo ofreciendo una misa en reparación por todas no se salen todas. Y hubiera bastado la que hizo Jesús y es la misma misa que yo estoy celebrando. Lo que pasa es que dice San Pablo que hay que padecer, cumplir lo que faltó a la pasión de Cristo. Hay algo nuestro que está reservado. Reparación y petición. Es un acto de súplica infinita a Dios, por las almas si quieren también, o por lo que uno quiera. Estas 2 entonces van dirigidas a personas o a cosas. Voy a ofrecer una misa para tener trabajo acá, pero esto siempre va directamente hacia Dios. Y lo otro también, pero entra lo que se pide. Entonces, cuando se trata de sufragios que llevan consigo un valor infinito, como lo es el sacrificio de la Santa Misa, muchos teólogos creen que aprovecha a todos por igual, a todas las almas por igual, a la manera que el sol alumbra lo mismo a una persona que a todo el mundo. Pero otros teólogos, y su opinión parece más probable y más de acuerdo con la práctica de la Iglesia y con el común sentir de los fieles, dicen que aunque el valor de la Santa Misa sea de suyo infinito, su aplicación se hace por Dios de una manera limitada. Y por lo mismo, cuanto mayor sea el número de las almas entre las que se reparte, toca menos a cada una. No es lo mismo rezar por una sola alma que por todas a la vez. No se trata del sol, causa universal, que alumbra por igual a todos, sino de una moneda, un precio concreto, particular,
que se paga en satisfacción de una deuda determinada. Así opina Santo Tomás y nos parece que es la verdadera. Porque de otra manera podríamos decir que basta una misa para que se salgan todas las almas. Las dos peticiones, la tercera y la cuarta, las dos acciones, que tiene la misa, reparar y pedir, cuando es por otros, entra ya el fervor con el cual yo ofrecí la misa, con que participé, y entran muchas otras cosas subjetivas. Porque hacia Dios la reparación es infinita y la petición es infinita, pero aplicado a lo que yo pido ya no es lo mismo. ¿Cuáles son los principales sufragios? La primera es la misa, la Santa Misa, que aventaja infinitamente a todos. Y son 4 los valores: adoración, acción de gracias, petición y reparación. La petición se llama impetración, súplica. Y reparación es la propiciación, la satisfacción, reparar. Los dos primeros efectos, adoración y acción de gracias, lo produce infaliblemente ex opere operato. Eso se produce ex opere operato, los dos primeros. El impetratorio también lo produce de suyo infaliblemente, si bien la recepción de las gracias que infaliblemente nos obtendrían puede encontrar obstáculo por parte nuestra o de aquel a quien pedimos. A las almas del purgatorio se les pueden aplicar los dos últimos valores, el impetratorio y sobre todo el satisfactorio, que son los últimos dos. Impetrar es pedir, y satisfacer es reparar. Nos preguntamos en qué medida se aplica a las almas del purgatorio el valor satisfactorio de la misa. Los teólogos suelen distinguir entre vivos y difuntos. A los que vivimos todavía en este mundo se nos aplica en la medida de nuestra devoción. Yo ofrezco una misa por un hermanito, para que sea santo. Se le va a aplicar según la devoción también de la persona a quien yo estoy en esta vida, por la que estoy pidiendo. Depende de la devoción de esa persona también y disposiciones actuales de la persona. Ejemplo, el que tenga con Dios una deuda de 100 y manda ofrecer una santa misa y participación con devoción de 20, necesitará 5 misas para saldar por completo su deuda, mientras que le bastaría una sola si le ofreciera con una devoción equivalente a 100. Entonces, si yo voy a ofrecer por una persona, depende también de mi disposición, cómo ofrezco yo esa misa, y también depende de la persona a quien yo dirijo esa misa, qué disposiciones tiene hacia Dios. En cambio, las almas del purgatorio, la opinión más probable es que, porque ellas todas están deseando, todas van a vivir de una manera de mucho amor lo que yo le ofrezco, ya depende solo de mí, en mi subjetividad. En cuanto a las almas del purgatorio, la opinión más probable es que es la que regula la medida y grado de su aplicación a los méritos contraídos por esas almas durante su vida y a la devoción y disposiciones que tenían a la hora de la muerte, que Dios tendría en cuenta eso. ¿Qué disposición tenían en la hora de la muerte y con qué devoción participaban en la misa ahora? Para que después, cuando se le aplique en mayor eficacia o menor. Un alma puede necesitar mayor número de misas que otra que tuvo mejores disposiciones. Vamos a dejar aquí, ¿verdad? Me parece que no. No, termino el pedacito que falta. La Santa Misa tiene 3 grados, 3 grandes frutos. Un fruto especialísimo, que es propio del sacerdote celebrante y es personal e intransferible,
El especial, que es el que se aplica por la persona viva que la encargó. Es decir, que primero se beneficia quien la encargó. O en sufragio del alma del purgatorio por quien se celebra. El general, que corresponde a toda la Iglesia de Cristo, especialmente las personas que asisten al santo sacrificio o por las que se ruega de una manera especial. De este fruto general participa también todas las almas del purgatorio y por todas pide la Iglesia en el momento de difuntos. Es decir, yo ofrezco una misa por mi mamá, o mi papá, perdón, mi mamá está viva. Ofrezco una misa por mi papá. Pero hay gente que está rezando también con mi papá, porque pedí por mi papá, estamos todos rezando. Bueno, lo que yo ofrecí, la misa va dirigida por lo que yo ofrecí y Dios tiene en cuenta mi devoción con respecto a mi papá. Y el resto de la gente para todas las almas en general que se benefician también. Bueno, después el segundo es la Sagrada Comunión, que es muy importante, esto le sigue a la misa en importancia y lo vamos a dejar ya para la próxima.